Listo. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo tener acuerdos perdurables con tus clientes? Sí, vamos a empezar hablando un poquito qué es RGA. RGA es una empresa consultora de servicios de ingeniería y nosotros nos enfocamos en el desarrollo de soluciones IPC, que son ingeniería, procura y construcción, para la industria. Básicamente, en esta gráfica se representan los servicios más destacados que nos solicitan los clientes, que van desde el área de electricidad, que puede ser áreas explosivas, centro de control de motores, iluminación, puesta a tierra, tableros, descargas atmosféricas, tenemos mantenimiento industrial, la parte de los aires acondicionados, chillers, la parte eléctrica, eficiencia energética. Somos una de las empresas de consultoría que estamos a la vanguardia en Venezuela de todo, bueno, Venezuela y República Dominicana también, de Venezuela y, perdón, de lo que es la parte de eficiencia energética, sistemas ISO 50001 y otros procesos asociados. En sistemas mecánicos también trabajamos lo que es la parte de extracción de polvos, lo que es la parte de adecuación de espacios laborales, también reaprovechamiento de materiales, ¿sí? Aire comprimido también, tratamiento de agua, la parte de suavizadores, agua industrial y la formación de personal, que digamos estamos también a la vanguardia de lo que es la formación en huella de carbono, energías renovables, ISO 50001 y sus normas afiliadas, o sus normas asociadas, cómo desarrollar auditorías energéticas aplicando la norma ISO 50002 y lo que es la parte de ventilación industrial. Pronto va a venir un curso, un webinar, perdón, de desarrollo de sistemas de ventilación. Sí, eso, pero ya no sería tanto desde la parte de yo como persona natural hablando de esto, sino sería algo más como de la empresa. Sí, de cómo diseñar estos sistemas de forma efectiva. Algunos de nuestros clientes que tenemos por acá, RGA tiene 9 años trabajando y hemos alcanzado un grupo interesante de clientes a nivel industrial y muchos de ellos lamentablemente ya no están acá en el país por temas de situación país, pero digamos, fueron clientes interesantes que nos aportaron bastante valor. Una de las cosas que RGA se ha caracterizado por hacer ha sido enfocarse en los sistemas gremiales. Entonces, nosotros participamos en las principales cámaras de Venezuela, como por ejemplo la Cámara Industrial del Estado Carabobo, la Cámara Venezolano-Americana Benancham. Esa cámara, digamos, en este caso, yo soy el presidente del Comité de Química e Ingeniería, y también participamos en lo que es la Junta Directiva de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Carabobo. Algo que estamos trabajando ahora, estamos trabajando en lo que son los túneles de desinfección. Estos son un poco, digamos, controversiales desde la perspectiva de que la OMS y la OIT no los recomiendan como su digamos, implementación, pero el punto en particular en este caso es que nosotros estamos trabajando de la mano del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, de manera de poder desarrollar y plantearle digamos, a nuestros clientes una oferta que esté certificada por ellos, por lo menos avalada desde el punto de vista, digamos, microbiológico, microbacteriano, como fuera el término a emplearse, de manera que realmente cuando estés adquiriendo algo sea, digamos, lo idóneo y así hacerle frente a la gran cantidad de competencia que hay de gente que ni siquiera está instalando cosas por instalar y realmente pueden aplicar un daño, ¿no? Eso forma parte de lo que nosotros vemos como un triple impacto en lo que trabaja la empresa. Y por supuesto las máscaras de impresión 3D, estamos trabajando en alianza con la principal fabricante de máscaras 3D en Venezuela o máscaras a partir de impresión 3D utilizando corte láser. Y ahí lo chévere de este desarrollo o esta alianza que tenemos es que estamos trabajando con un propósito social. O sea, por cada compra que estamos haciendo se hace una donación a hospitales y ambulatorios por parte de ellos, ¿no? Nosotros no las donamos personalmente como RGA, las dona la empresa fabricante. Ok, antes de comenzar, digamos, de lleno con el tema, necesito hacer un descargo de responsabilidad, un disclaimer sobre este asunto,
porque se los leo y me perdonan el largo texto que dice que en el presente webinario muestra las acciones que ha emprendido Raúl González Acuña como CEO de RG Ingeniería Internacional en materia de negociación en las diferentes etapas de los proyectos y expansiones que la empresa ha realizado. El desarrollo de estas se debieron a contextos y consideraciones específicas que pudieran no aplicar a su caso. Bajo ninguna forma, de Raúl González o RGA tiene responsabilidad de los efectos que pudiera tener su implementación, ¿ok? La parte de ustedes. Porque aunque sean unas muy buenas recomendaciones que nosotros, o que yo he podido adquirir a lo largo de mi carrera profesional, digamos, pueden no ser muy útiles dependiendo de la implementación que ustedes les hagan, y con base en eso debo hacer esta aclaración muy importante. Seguimos. Nosotros cuando terminamos el webinar pasado hablamos de que hay que aprender cuándo decir que no o cómo decir no. Y he hecho varios videos en Instagram donde he montado esta aplicación o este término, y seguramente ustedes los habrán visto. Y muchas veces cuando tú hablas en ventas, te dicen que el cliente siempre tiene la razón. No puedes decirle que no. Y es cierto, realmente el cliente tiene la razón, pero muchas veces como se basa en que el cliente tiene la razón, ellos se aprovechan de eso. Y si tú no sabes cómo decirle que no o generar los mecanismos suficientes para tú garantizar que el alcance de tu oferta o el alcance de tu servicio sea lo suficientemente delimitado, que evite esas, digamos, áreas grises, tu cliente muy probablemente o tú termines retrabajando, que eso implica más costos y por supuesto menor utilidad o inclusive tener pérdida. Muchas veces se dice que que el que no apuesta no gana o el que no arriesga no gana, pero muchas veces hay también que saber que salirse de un mal negocio, o sea, muchas veces perder, o sea, muchas veces salirse a tiempo implica que no vas a perder, y eso también es parte de ese instinto que tú vas desarrollando en este mundo emprendedor. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros en el año 2018 decidimos hacer el cambio de facturación a dólares. O sea, ya facturar dolarizado, no tanto recibir en dólares, pero sí que la cotización se manejara en dólares por el tema hiperinflacionario en Venezuela. Y nos invitan a una licitación donde participamos 2 empresas. Realmente era casi que una competencia entre nosotros dos, ¿no? Nosotros cotizamos en un proyecto de ingeniería a ingeniería de detalle para construir una planta, o sea, un segmento de una planta, una línea de producción. Y nosotros cotizamos $12,000, que fue más o menos lo que vimos que podría costar ese desarrollo de ingeniería, considerando también que conocíamos cómo trabajaba el cliente en las formas de pago. Viene y cuando evaluamos, o sea, cuando hablamos o le consultamos a la persona encargada, donde decimos, mira, ¿cómo estuvo el proceso de licitación? Nos dicen, mira, perdiste. Como estábamos todavía en ese proceso de evaluación de cómo estaba el proceso de, digamos, cómo están esos precios, ¿no? En función del mercado, porque era una suposición muy, muy osada en ese momento para nosotros. Le preguntamos, oye, ¿y cómo cotizaron los otros, no? Entonces los otros cotizaron una cosa así como 600,000 bolívares en ese entonces. Entonces yo les pregunto, ¿pero te cotizaron en bolívares? Y entonces ellos me dicen, sí, sí, cotizaron en bolívares. Y a ese momento el cambio en bolívares era una cosa así como $3,000, como 2,000, $3,000. Entonces, wow, bueno, chévere, pues, o sea, realmente no tengo nada que hacer aquí. Bueno, ese proyecto nos llaman a nosotros, por ejemplo, te voy a decir, como 7 meses después, porque había que hacer un sistema, digamos, paralelo a esa línea, y los datos que necesitábamos los estaba desarrollando esta empresa, ¿no? Entonces, agarramos y nos sentamos a hablar con ellos y le decimos, oye, pero, y dime algo, ese proyecto debía ser de 6 meses, ya estaba incluso un poco retrasado, y, oye, ¿y te han hecho cambios de precio? ¿Ha habido algo? No. Entonces, al final de cuentas, pasó un año y hablamos, digamos, otra vez entre, digamos, conversaciones internas. Y digo, oye, ¿y qué pasó con esta empresa? O sea, ¿realmente pudo tener ese, o sea, le subieron el dinero, tuvo la reconsideración? No, incluso muchas partes se
se cancelaron, o sea, no le pagaron completo. Entonces, donde tú dices, imagínate, o sea, que incluso cotizaste en bolívares y la empresa cliente no te pagó a tiempo. O sea, eso es parte de lo que te digo, aprender a decir que no y cómo negociar las cosas. Ahí perdiste, o sea, dependiendo del músculo económico que tú tengas, perdiste hasta la camisa y pudiste haber quebrado, ¿no? Entonces, muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa que tú tengas, el saber decir que no a tiempo te permite continuar operativamente, a pesar de que digas que no. Y eso es lo que vamos a ver en esta anécdota un poco larga. Aprendemos a decir que no. Vamos a hablar primero de las reglas universales en los procesos de negociación. ¿Sí? Ok. Regla número 1. El más grande impone las condiciones a menos que necesite algo urgentemente. Él buscará disimularla con otras cosas. Por ejemplo, él va a agarrar y te va a decir que tiene muchos trabajos. Esa es una y esa es la más común. Disculpa si hay ruido de fondo, pero está llegando el camión del aseo a la calle. Buscará disimularla con otras cosas. Te puede hablar, por ejemplo, que tiene, como digo, muchos trabajos. Nunca te va a decir que está urgente, que está urgido de eso, aunque sí te lo digo. O sea, te dice, necesito eso para ayer, pero ojo, tengo analizando una licitación de hace 2 años con este mismo. O sea, tú estás llegando tarde realmente, ¿no? Eso es una manera de no dejarte las condiciones, o no colocarte las condiciones. Sin embargo, el hecho de que sea el grande, normalmente te impone las formas de pago, te impone los tiempos de pago, te impone muchas de las grandes cosas, te las va a imponer por ser más grande. Y eso hay que tenerlo claro porque, porque tú también lo puedes aplicar con tus proveedores. Acuérdate que todo emprendimiento es una cadena, ¿no? O sea, tiene un proveedor y tiene un cliente. Ok, el paso número 2. Ajá. Parte de la negociación pasa por minimizar tu propuesta de valor. No es nada personal. Normalmente en una negociación, o parte de estas negociaciones, el cliente, el cliente te va a decir que existen muchas empresas muy buenas que están ofertando incluso por debajo de lo que tú estás cotizando, que tu oferta de valor no es la gran cosa. Y realmente eso me recuerda mucho cuando ustedes, no sé si han visto el programa El precio y la historia que pasa en History Channel, donde siempre Rick Harris, cuando le viene el vendedor y le ofrece algo, él dice, oye, qué genial, imagínate, súper interesante, algo de la Segunda Guerra Mundial en perfecto estado, ¿cuánto pides? Y entonces él le dice, mira, yo pido $10,000. Oye, no, mira, pero de verdad, esto tiene este detalle aquí, este detalle acá, este detalle aquí, este detalle aquí, este detalle aquí. Vamos, te ofrezco 1,000, ¿no? Y más o menos es eso, y es parte del proceso de negociación como tal que tenemos. 3. Normalmente cuando tú te sientas en una reunión, ya pasaste un proceso de revisión, que es lo que es el due diligence. O sea, tú puedes tener, lo vamos a ver ahora, tú tienes como unas etapas de procesos donde vas a trabajar, pero realmente si tú te sientes en una siguiente reunión, una follow-up meeting o cualquier cosa siguiente, ellos ya te revisaron. O sea, no hay ninguna coincidencia, no hay ninguna llamada por error, no hay ninguna... O sea, nadie va a gastar de su tiempo en sentarse a hablar tonterías contigo. Tiene que ser una empresa muy, muy poco seria para que lo hagan, ¿sí? Que me ha tocado también gente que se quiere reunir por reunirse y no digamos, porque quiere realmente negociar contigo. Pero no es el mayor de los casos. El número 4, como otra de las reglas universales, tú tienes todo el derecho a proponer las condiciones que consideres necesarias para tu organización. Y esto también es interesante, porque acuérdense que vimos en el webinar pasado que todo el proceso de emprendimiento es un proceso más que todo emocional. Entonces, en este paso, el grande te impone las condiciones y te dice, yo pago de esta manera, yo pago en bolívares, yo pago a 30 días, me tienes que dar tanto y cuánto y tanto. Y tú muchas veces tienes miedo de no aceptar esas condiciones porque vas a perder el trabajo. Lo que tú no sabes son dos cosas. Normalmente, como te digo, ellos tratan de disimular la urgencia que tienes y tú debes verificar que realmente ese proceso, o sea, tienes que verificar
que esas condiciones realmente no te afecten como organización. Y si te afectan, ¿cuánto? Entonces, si tú agarras y tú propones todo lo que tú consideras que tienes derecho como organización en ese proceso, te puedes dar una sorpresa que ganes digamos, que te den o te acepten esas condiciones que tú tienes. Y no me ha pasado una sola vez, me ha pasado muchísimas donde las condiciones contractuales son, digamos, leoninas para nosotros y logramos cambiarlas a términos que sean manejables o que sean, digamos, acordes a lo que nosotros consideramos. Simplemente diciéndolo. El punto número 5, fundamenta todos tus argumentos con bases legales y o técnicas, y esto es una receta mágica infalible. Muchas veces cuando tú vas a firmar un contrato privado, se están planteando condiciones fuera de las normas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cliente quiere garantizarse la propiedad intelectual del desarrollo que tú hagas, por decirte, y eso no es legal, o eso no es lo que se establece en la normativa. Y tú lo sabes, tú dices, oye, pero ¿dónde tienes este basamento legal para tú hacer esta aseveración? ¿No? O, por ejemplo, quieren hacer una propuesta que vaya en contra de la norma o no lo que recomienda la norma. Entonces tú dices, mira, realmente la norma no recomienda esto, yo realmente bajo este punto no puedo participar o participo bajo protesta o sea, planteas los términos que vayas a participar. Y créeme que nos ha pasado también que nos han llamado posteriormente porque cuando hemos dicho que no de esa manera, o sea, donde la norma técnica te especifica condiciones X, Y, Z y esta gente no lo está cumpliendo, eh, se dan cuenta eventualmente que fuiste el único que dijiste que no, donde todos los demás, por el mismo miedo a perder ese trabajo, dijeron, sí, sí, lo que tú quieras, sí, sí, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso también te hace mostrar muy serio y muy respetable ante este proceso. Y o sea, la número 6, siempre debes estar dispuesto a levantarte de la mesa. Y esto es, como te digo, es el último recurso que tú tienes. ¿Por qué? Porque eso ya destruye todo el proceso de negociación, pero también manda una señal muy clara a tu cliente o a la persona con la que estés negociando de que las cosas se están haciendo muy mal y que, o sea, o que digamos, no se está llegando a ningún acuerdo y tú no me puedes imponer a mí ninguna condición. Y eso, claro, obviamente, como te digo, cierra todo proceso, pero también la otra parte puede entender, epa, que esta persona está jugando en serio, o sea, no tiene el miedo de perder, porque es como todo, al final de cuentas, es como una evaluación o como un juego de póker o es como una cuestión donde estás evaluando el miedo del otro y cómo es esa respuesta emocional al proceso de, de esta negociación. Pero lo más importante de todo, y esta es como, digamos, la regla sobre estas reglas que estamos hablando, los negocios se basan en la confianza mutua. Y esto es, oye, este es el oxímoron o la regla más importante de un proceso de negociación. Se basan en la confianza mutua. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas, la gente tiene muy mala costumbre de no hacerse caso o no hacerle caso a que la palabra cuenta. Entonces, cuando tú no crees en la palabra, como la palabra es verbal, como instrumento de hacer negocios, yo entiendo que tú obviamente todo lo que digas en la palabra se la llevan bien, etcétera, 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 pero nuevamente, como el negocio se basa en confianza mutua y yo te digo que voy a hacer algo y no lo hago de forma reiterativa, por ejemplo, te digo, te mando mañana la cotización, te mando pasado mañana el trabajo, te mando pasado mañana tienes el documento, ese tipo de cosas. Realmente eso va socavando poco a poco la confianza que la otra persona pueda tener y al final de cuentas, si tú realmente como cliente o como proveedor, tú tienes a alguien en la cual te dice que va a hacer algo y no lo hace, ¿cómo puedes confiarle en casos de extrema urgencia? Es preferible confiarle a alguien, incluso sea más costoso o digamos que cobre más caro. No, gracias. Incluso le sea más costoso, ¿cómo se llama? De agarrar y cobrarle, o sea, preferible esa persona que sea más costosa, vos sabes que es confiable, pues. Si el otro te puede quedar mal en algún momento. Ok, entonces, vamos a ver cómo vamos por acá. No tenemos ningún chat, ok. Vamos bien.
Tenemos 14 participantes, excelente. En las negociaciones tienes dos etapas totalmente marcadas, ¿sí? Tienes lo que son las ventas y tienes lo que son la ejecución. Y fíjense que las fotos que coloco acá son unas fotos, digamos, no son casualidades, ¿no? La de las ventas siempre es un jardín de rosas y no lo digo de la parte del que está vendiendo, lo digo de las dos partes, porque siempre cuando tú vas a una reunión de ventas o una reunión de evaluación del proyecto, ¿no? La gente te siempre habla o la gente siempre te habla que los proyectos o el desarrollo, el suministro, lo que sea, siempre es lo más fácil del mundo, siempre es algo muy sencillo, porque claro, en su mente o en la idea que se tiene es que si yo te lo digo que es muy fácil, yo te dejo la puerta o te cierro la puerta que tú quieras cobrar más por eso, ¿no? Y siempre la ejecución es un camino, como ven aquí, una montaña escabrosa y llena de piedras y es bastante complicada y eso es lo que vamos a ver hoy de cómo mantener esos acuerdos durante estos procesos. Pero iniciando vamos a hablar de la parte de las ventas, la etapa de ventas o preproyecto. Siempre en el inicio, en las ventas, tú tienes una reunión inicial. Si es una licitación, esto puede ser aplicable o escalable en lo que tú quieras. Puede ser una reunión inicial uno a uno tú con el cliente, o puede ser una reunión como esta que ven en la imagen, donde tienes por ejemplo, una reunión donde está, por un lado, tienes el líder del proyecto, que es este señor que está de pie, y tienes a estos señores sentados que serían en la parte del equipo, digamos, el equipo del cliente, y aquí estamos los que estamos ofertando, ¿no? Los oferentes en este caso. Aquí tienes a un proveedor que es constante, tienes a un proveedor que es el que siempre han llamado, que está súper cómodo en la visita, algo así como que sí, yo sé que esto es mío, pero tú sabes, pero vengo aquí como para cumplir el proceso, ¿no? O sea, yo sé que son mis mejores precios, soy el mejor competidor. Tienes a otro que es el segundo competidor, que es esta señora que está aquí, y tiene uno externo que muchas veces es uno mismo, o sea, cuando uno digo, por lo menos yo, llego con mi cara de joven, era que pareciera muchas veces, ya no tanto, pero antes cuando empezamos en RGA llegábamos así, entonces te veían con cara de muchacho, y entonces esto era súper interesante y aquí donde están ciertas de las anécdotas más chéveres que les quiero comentar. Entonces, en este tipo de reuniones, aquí debes considerar A, proyecta tus fortalezas. Esta imagen la tenemos en el webinar pasado, como una parte de los tips. Y en estas reuniones donde tú tienes que mostrar realmente que tú eres fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a todos estos procesos que tú no conoces y estas relaciones previas que tal vez tú no conoces, que tal vez seguramente ya la tienes perdida, pero igualito tienes que mostrar que tú eres un jugador que hay que respetar, pues, o sea, que eres un jugador serio que está en ese proceso también, ¿no? Y aquí es importante tener muy claro quién eres tú dentro de todo esto. Por ejemplo, una anécdota sobre este punto, ¿no? Cuando estamos empezando, con tu RGA tendría 3, 4 años. Yo tendría en ese entonces como, no tenía 30, tenía como 20, o tenía 31, 32, 30 por ahí. Entonces, el punto está que yo llegaba a la reunión y me conseguía, por ejemplo, con empresas que tienen 30 años trabajando en el área. Pero eran muchas veces empresas que eran empíricas, o sea, empresas donde el señor tenía 20 o tenía 15 años haciendo lo mismo y montó su empresa y empezó a trabajar haciéndole servicios a las industrias, pues, por ejemplo. Entonces, lo primero que ellos veían en mí era la habilidad que me veían cara de chamo. Entonces, se enfocaban que yo no tenía experiencia. Entonces, hablaban mucho, hacían muchos comentarios sobre tal proyecto que hicieron, tal otro proyecto, qué cosas podían manejar por aquí, qué cosas manejaban por allá. Pero yo estaba muy claro cuál era mi fortaleza y era que nosotros teníamos el conocimiento y el background técnico importante. Si tal vez no teníamos el currículum empresarial que pueda tener esta empresa, teníamos el background técnico que incluso podía hacerle frente a proyectos donde no fuesen comunes, o sea, o proyectos que no fuesen estándares para la industria. Entonces eso era una de las cosas que nosotros más ofertábamos o hacíamos más hincapié, no tanto el tema de ser nuevos, sino el tema de tener experiencia
profesional suficientemente amplia y técnicamente especializada de manera de poder darle una respuesta efectiva al cliente. Esto al final pareciera que es tonto, pero si tú no conoces tus fortalezas, te vas a sentir disminuido cuando la otra persona te haga esos comentarios y realmente o sea, realmente van a hacer que se note tu debilidad y no que proyecte la fortaleza. Y te pongo otro ejemplo rápido, donde en otra licitación llegamos y y eso pasa muy comúnmente, por ejemplo, está el cliente y muchos profesores universitarios tienen empresas, donde este mismo estudiante, muy probablemente, este mismo cliente, perdón, fue estudiante de estos profesores. Entonces, claro, el primer proveedor al que tú llamarías sería tu profesor, ¿no? Bueno, siempre y cuando haya sido un buen profesor contigo, pero en este caso como que sí fueron. Entonces, claro, ya están estos profesores que tienen varias empresas, entonces eran como competencia, y llegué yo digamos, de paracaidista a la reunión. Entonces, o el primer comentario que hace uno de estos señores es, oye, pero yo no te di clase, ¿no? Lo más cómico de todo es que era un proyecto de un sistema eléctrico donde uno tiene, o sea, digamos, tú ibas como a recabar la información y manejar los parámetros básicos de la oferta, pero el especialista es que la iba a desarrollar. Eh, y entonces, claro, imagínate tú que te dice eso, pero realmente no te lo dice porque le pareces conocido, le parece familiar. Es como para decirte, oye, pero tú eres un chamo, pues, ¿no? Entonces, una de mis respuestas fueron así como que, oye, no, realmente yo hice mi pregrado y posgrado en la Universidad Simón Bolívar. ¡Pum! De una forma muy elegante, te dije, o sea, primero, no soy ningún chamo, no soy ningún tonto, y tengo esta fortaleza que estamos acá, pues. Entonces, ahí, y esa reunión fue especialmente curiosa porque todo fue enfocado de ellos hacia mí, de la parte de la debilidad de ser joven, cuando le mostraba más bien siempre fortaleza como hacer las cosas rápido, hacerlo económico y ese tipo de cosas. Entonces siempre tienes que estar muy, muy claro de cuáles son tus fortalezas y enfocarlas en esa reunión. La parte B de esto es haz las preguntas. Entonces acá, esto es un tema súper interesante, la parte de las preguntas, porque es eh, preguntas sobre los alcances técnicos del proyecto y o suministro. Y esto también es muy importante porque esto aplica en ambos casos. ¿Sí? Aprovecha de brillar aquí. O sea, este es tu momento para comentar que tú sabes sobre lo que estás hablando. Eres un player o sea, eres una persona importante. Y esto es uno de los puntos también que comenta Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, en su libro el camino del lobo, The Way of the Wolf, donde las personas quieren comprarle a personas que sean expertas en la materia. No le quieren comprar a personas que no le quieren comprar a personas que no saben. Entonces, en estas preguntas es donde tú haces una breve introducción sobre por qué la estás haciendo y haces un punto de manera que tú te permita decir, epa, yo soy un usuario, o sea, yo soy un jugador acá. Pregunta sobre los términos usuales de pago, si no es un cliente regular, para que tú sepas más o menos cómo son esos procesos, cómo funcionan los procesos de licitación, más o menos cuáles son los tiempos, cuáles son las escalas, más o menos si se puede llamar, si puede preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los procesos internos de las licitaciones, de conocer la organización como tal, cómo están procesos en otras licitaciones que van avanzando, que tú conozcas, cuáles son los tiempos de entrega requeridos y cualquier otra inquietud importante. Aquí, palabra clave es importante, porque si bien la parte de las preguntas que tú necesites te puede hacer brillar, si haces preguntas tontas, realmente eso te puede tumbar horriblemente la reputación, ¿no? Pero si tú haces, digamos, estas preguntas y eso va a demostrar que tú eres un jugador serio y crea lo que se llama rapport. Y rapport es como esa especie de vínculo que lo comenta el libro de The Way of the Wolf también. Y casualmente yo no sabía ese término hasta que leí ese libro. Y, y eso es lo que te dice, y realmente cuando me di cuenta, o cuando lo leí y entré en cuenta lo que él decía, hice introspección y entré en consideración de que los mejores clientes que he tenido
han sido en los cuales he hecho todas este tipo de preguntas durante las reuniones iniciales. Entonces, luego te lee, y eso es un webinar que vamos a tener que hacer pronto, donde realmente ese proceso de creación de rapport se produce en gran parte porque tú haces las preguntas importantes a la empresa. O sea, demuestras que no estás llegando ahí solo a decir que sí porque tienes la necesidad urgente de tener un trabajo, sino porque realmente estás trabajando porque, o sea, obviamente es un factor económico, pero no es el único factor que importa. Y eso el cliente lo toma muy, muy en serio. Bueno, de una vez que pasaste eso, hiciste todo tu proceso, entregaste tu cotización, ¿sí? Aquí unos puntos importantes a tener en cuenta. Vamos a empezar aquí. No enviar una cotización con errores. No enviar una cotización con errores. No, o sea, esto, fíjate que le pongo el no en mayúscula y en letra negrita con color rojo, bueno, vino tinto. No enviar una cotización con errores. Haz cuenta que leen lo que escribes. El 95% o 90% de las empresas que nos mandan cotizaciones a nosotros no, o sea, creen que uno no lee las cotizaciones. Y el problema está que eso te resta mucha seriedad. Entonces, las cotizaciones tienen errores, a veces tienen cosas por supuesto, todos somos humanos y puede haber un error aquí o allá, pero tienes que hacer esfuerzo suficiente para garantizar que el error sea mínimo o sea un pequeño error de redacción, que te comiste un acento, que te comiste una coma. Eso es lo único que tú pudieras evaluar, a menos que el acento cambie totalmente el sentido de la oración, pero de resto es algo que tienes que evitar. Y te digo, o sea, pueden ser cuestiones que sean ambiguas, pueden ser cuestiones que no se leyeron, o puede ser, o sea, hay muchas variables que normalmente suceden, que entonces empieza uno a estarle preguntando al cliente, perdón, al proveedor, mira, ¿qué significa esto? Mira, ¿qué significa esto? Mira, ¿qué significa esto? Y al final eso denota, incluso ya llega un punto que tú ya sabes que las personas que hacen las cotizaciones en esa empresa no están capacitadas para cotizar. Entonces, cotizan a lo loco, te cotizan X, Y, Z, etc. Segunda cuestión a tener en consideración, delimitar el alcance de la cotización de forma explícita, y eso es importante. Nosotros en RGA, por ejemplo, tenemos una cláusula que dice que todo aquello que no fue expresado de forma explícita se cotizará y cobrará aparte en la cotización, por supuesto. Y eso lo que te dice a ti es que, porque nos ha pasado, que el cliente suponía o pensaba que eso debía estar incluido como parte del servicio cuando no se expresaba en ningún lugar. Y eso es un área gris donde, y eso lo vamos a ver también, o sea, eso es un área donde él te puede indicar que, oye, pero eso deberías incluirlo. Y si tú no lo tienes contabilizado en tu estructura de costo, eso va a significar un gasto adicional para ti, ¿no? Sin contar qué significa eso debería estar incluido. O sea, si es una obra, por ejemplo, vas a tener que incluir materiales, mano de obra, un montón de actividades logísticas que pueden hacer incluso que esa obra vaya perdida, ¿no? El paso número 3, detallar más, o sea, tercer cosa a tener en consideración, detallar lo más que puedas mientras no se comprometa la integridad de tu propiedad intelectual. Y este es un punto muy importante para las personas que vendemos servicios. Los que vendemos servicios, muchas veces el cliente te pide o te hace una licitación o una solicitud de cotización solo para que tú le hagas el diseño y dárselo a una empresa más económica. Y eso sucede muchísimo en las empresas grandes, medianas y pequeñas. O agarra y te dicen, yo usé tus datos y se los di al otro para que él lo hiciera. ¿Sí? Eso, de paso, que es un tema de falta de ética total, tú tienes que estar claro que eso puede suceder, ¿no? Inclusive, aunque tú firmaras un NDA, un Non-Disclosure Agreement, ¿cómo se llama? Un acuerdo de no divulgación, eso pudiera suceder porque no tienes manera de hacerle digamos, que eso no suceda, ¿no? O sea, realmente no tienes cómo verificar que no pasó eso. Entonces, la mejor manera acá es que detalles lo mejor que puedas sin que eso implique que estás agarrando y estás planteando o sea, que lo que estás planteando en la propuesta sea lo suficientemente
detallado que se lo puedan dar a otro. No es fácil, suena más fácil de lo que es. Y siempre establecen tus costos o plantean tus costos, una partida de imprevistos, pero preferiblemente no la menciones. ¿Por qué? Porque muchas veces agarra por lo menos incluso nuestro formato de cotización tiene una partida que dice imprevistos, o sí, creo que se llama imprevistos. Y la experiencia que hemos tenido de cuando se ha llenado el imprevisto, nos dicen, oye, ¿por qué tienes un imprevisto del 15%? Vamos a bajarle ese imprevisto, ponle 5. Entonces, porque claro, obviamente ese imprevisto es más plata, ¿no? O sea, implica más dinero. Cuando dicen, oye, ¿cómo se llama? Perdón que me fui. Quita los imprevistos, porque realmente, porque tú estás considerando tanto imprevisto, eso no es suficiente, o sea, porque, o sea, eso denota muchas veces para los ojos de ellos que tú estás cotizando a la ligera, no estás cotizando de forma coherente, ¿no? Y realmente estás en un país que es hiperinflacionario, como Venezuela, y aunque cotices en República Dominicana, tienes los temas también de que no sabes cuándo te van a pagar, y muchas veces esos imprevistos debes cubrirlos, pues. Entonces, si tú los mencionas, o sea, si los contemplas mencionándolos, es un punto de discusión durante las negociaciones finales que no va a traer mayor beneficio al proceso en particular, ¿no? O te puede traer beneficio a ti, más bien va a ser un punto de ruido dentro de la cotización. Entonces, contémplalo, y eso vamos a ver lo siguiente en unas próximas láminas, que por qué se lo estoy mencionando esto. Ok. Entonces, llega un punto en donde viene la reunión de ajustes de los términos de la negociación, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, que es lo que podemos llamar el follow-up meeting, que es la segunda reunión, donde ya tú estás como preseleccionado, ¿sí? O ya estás seleccionado, pero realmente quieren es que, digamos, ajustar los precios y las condiciones, ¿sí? Para ver. Entonces acá en los imprevistos, ese colchoncito de seguridad que tú tienes a nivel de imprevistos, te puede servir para tener más margen de negociación en estos procesos, siempre y cuando sepas, ¿no? Entonces, normalmente aquí te reúnes con compras y te reúnes con la parte técnica, donde compras te dice las condiciones de negociación, y técnicas, digamos, trata de disminuir no disminuir el alcance, trata de disminuir la complicación o lo complejo del alcance, de manera que tú digas, oye, sí, bueno, vamos a bajar tanto. Entonces, ese colchoncito de imprevisto, tú pudieras usarlo también como estrategia de negociación, de manera que tú puedas, como, digamos, que el cliente quede satisfecho en términos de la negociación, pero no salgas tú perjudicado, ¿no? Siempre y cuando acá, o sea, aquí la palabra es que cumpla con lo que requiere tu organización. Si tu organización puede manejarlo, o tú como persona puedes manejarlo, perfecto. O sea, no caer dentro, que por decir que sí, quedes en una posición de desventaja. Y aquí hay un punto que es muy, muy, muy importante decir, y es que compras no es el que paga. Entonces, como compra no es el que paga, aquí el proceso está en que compra te dice siempre que los procesos de pago son los más rápidos y súper geniales del mundo, cuando el que paga no. Entonces, nos pasó una vez, por ejemplo, incluso reunido con un vicepresidente de una empresa, donde nos pedían que cotizáramos en bolívares, o sea, que el presupuesto fuese en bolívares, porque nos garantizaban pagos semanales, incluso semanales. O sea, es decir, házmelo en bolívares, que yo te pago semanalmente, digamos casi que de forma, ¿cómo te puedo decir? Casi que de forma fija, como si fuese casi que un empleado, pero, pero no me cotices en dólares, ¿no? Y nuestra respuesta fue no, porque realmente, o sea, tú estás seguro que tú me puedes garantizar ese pago semanal, uno. Y dos, si hay un retraso, alguna cuestión, ¿quién lo asume? No lo voy a asumir yo. Entonces, y ellos estaban muy urgidos del proceso y aceptaron nuestras condiciones. Pero incluso, entonces, cuando empezamos a hacer el proceso, uy, creo que se salió esto, sí, se desconectó. Un segundo que se... Ok.
Entonces, chévere, ¿no? Esa es la primera. La segunda, que bueno, que no es la que más me gusta, pero es la segunda que me gusta, es un contrato estándar donde te abocas nuevamente a la parte a los tribunales. Esto, como te digo, esto es tan válido, o sea, es un documento, pues, que puede servir de algo, pero si los montos del contrato no son suficientemente atractivos, o sea, puedes considerar que lo que dice ahí no sirve para nada, pues. O sea, que tú pases 3 años peleando un problema, o sea, más bien buscas la manera de perder lo menos posible si ese fuese el caso, o sea, porque no vas a tener mucho donde agarrarte. Luego viene las fianzas de anticipo y o el cumplimiento. Esto tú lo aplicas cuando tú le vas a dar un dinero a la otra parte antes de que entregues productos, ¿no? Y eso es muy usual en Venezuela, o sea, en todas partes realmente, pero en Venezuela por la hiperinflación. Eh, Aquí el punto en que se escuda realmente es el cliente y tú tienes, digamos, como que la garantía de, o sea, tienes que cumplirlo, pues. Si no, la empresa te hace un proceso contra la empresa de seguros que te trabaja y bueno, o sea, ahí quien tiene más poder sobre la negociación acá es el cliente, pero nunca he tenido un caso en el cual me quieran, digamos, forzar a hacer algo porque tienen una fianza, realmente no. La orden de compra, bueno, la orden de compra es un papel que te dice que te consideran que te van a pagar, pero no es vinculante en ningún aspecto. Entonces, si los trabajos son grandes, sería muy recomendable hacer un contrato. O sea, contrato, o sea, si es un trabajo grande o un suministro, ¿no? O sea, cualquiera de las dos. Es ideal que hace un contrato porque la orden de compra es un documento administrativo muy sencillo donde no hay o sea, hay muchas cosas, muchos vacíos que existen y no tienes capacidad de negocio, no tienes capacidad de protegerte tú ante fallas o faltas por parte del cliente. Y bueno, verbal, que es nunca, o sea, jamás en la vida aceptes tú un trabajo de forma verbal porque corres el 150% que no te paguen, sea producto o sea su servicio. Y bueno, lo que les había comentado, quien negocia no es quien te gira el pago. Entonces, que eso es algo que yo todavía no lo sigo sin entender, porque una organización ética y una organización coherente debería mantener que el que negocia, incluso muchas veces, o sea, que el que negocia esa condición de negociación sea la que se aplique en el pago, pero lo he visto muchísimo que dicen, no, bueno, yo no sé por qué compraste, dijo eso, pero el procedimiento de finanzas está, es decir, bueno, ok. Entonces ustedes no saben quién es quién, pues, ¿no? Y eso puede suceder mucho. Ok, seguimos. Ok, entonces, bueno, estamos en la etapa de ejecución. Aquí es la parte, digamos, escabrosa del proceso, donde ocurren o sea, ya pasamos del jardín de rosas, todo lindo, todo chévere. Ahora vamos a la parte que realmente entra lo que es la negociación y cómo hacer que los acuerdos sean perdurables con los clientes. Bueno, y así dimos inicio al proyecto, ¿no? Entonces, acá la recomendación es tener cuidado con lo que no vemos. ¿Qué pasa? Normalmente, cuando tú inicias un proyecto o tienes un suministro o sea, cualquier cosa que implique una contratación de tu oferta de valor, el cliente, ¿cómo te digo? Tú no sabes lo que está pasando internamente en esa empresa que significó tu contratación. Muchas veces es que hay unas rencillas internas donde hay unas peleas de poder por lo cual te contrataron a ti sobre otra empresa. Tal vez esa empresa hay cuestiones de corrupción con el que es tu supervisor inmediato y te va proponiendo la empresa. Puede ser que sea de un compadre o de algún familiar cercano o de un amigo, por lo cual tú llegas literalmente paracaidista a hacer tu trabajo o a proveer el producto o el suministro y estás caminando ¿cómo te digo? Eh, en un valle de minas, pues estás caminando sobre un campo minado y tú no sabes realmente dónde estás pisando. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta cuando empiezas un proyecto, siempre. Es que
tienes que mantener primero tu palabra, nuevamente, o sea, la confianza inicial con la que estamos hablando de que es la base de todo proceso. Y segundo, tienes que estar consciente de que tú no sabes qué fue lo que significó que tú entraras en esa empresa a trabajar o a proveer y quién puede estar jugando en tu contra. Entonces, muchas veces la gente siente mucha confianza porque la gente es amable en ese proceso de ventas, ¿no? En general, pero cuando empieza el proyecto como tal, que realmente se contrata, te contratan, tal vez hubo ciertos roces que impliquen que quieren demostrar que tú no sirves, por ejemplo, para hacer valer su punto, pero realmente el que sale afectado eres tú, ¿no? Veamos a la siguiente y... Si está lento, ¿vale? Ajá. Entonces, llegaron los cambios, ¿no? Y esta imagen me da mucha risa porque realmente es como es antes, o sea, como es antes en la negociación y toda la parte, es un goofy, tú sabes, todo lindo, todo chévere, todo agradable, todo tranquilo, todo, tú sabes, ¿no? Todo es color de rosa. Y después es el mismo goofy, pero manejando, que esa imagen me quedó de la infancia, el goofy que maneja, donde, y sé que se me cayó la cédula, no hay rollo, eh, que se transforma totalmente y es totalmente enajenado y es un energúmeno y toda la cosa, ¿no? Porque todos los proyectos, todos tienen tienen cambios. Todos tienen cambios. O sea, no hay proyecto que no tenga cambios y que tú me digas a mí que un proyecto no va a tener cambios, es que no, o sea, no hay manera que tú planifiques todo a ese nivel de perfección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan los cambios y esta persona que es tu supervisor, o sea, la persona que te supervisa a ti el trabajo, tu inspector, se convierte en este ogro que está acá, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, primero, si viene un cambio, muchas veces a esas personas en la organización los pechan como un KPI, o sea, tienen un indicador donde si hay incrementos y retrasos en los proyectos, ellos son pechados, o sea, no, los indicadores lo verifican, entonces, por supuesto, no les gusta que eso suceda, ¿no? Esa es la más leve de todas. La que normalmente pasa es que no leen las cotizaciones, que es la número 2, que es la morada, no leen las cotizaciones y solamente se fijan en los números. Entonces, el cambio lo descubre y me ha pasado 1000 veces, donde tú cotizas, por eso es súper importante colocar la cotización lo más explícita posible, porque en este punto que viene el cambio, llega él y te dice, oye, pero eso debería estar contemplado, sí, pero es que tú no leíste la cotización. Y la cotización dice que, por ejemplo, no te incluyo el diseño o el suministro de estos tubos. Oye, pero debería estar incluido, sí, pero no está. O sea, tú tienes que leer la cotización. No es mi responsabilidad leerla, ¿sí? Porque entonces, aquí, por supuesto, claro, tú puedes o deberíamos manejarlo de la manera más polite y delicada posible, de manera de que, digamos, no sea muy frontal, pero a veces ¿cómo se llama? La reunión se torna álgida por eso mismo, porque realmente esto demuestra el cambio, ¿no? O sea, si tuviste 5 reuniones previas de estas following meetings donde estabas negociando y negociando y negociando, tú me vas a decir que no tuviste chance de leerte vamos a llamarlo así, las letras pequeñas de la cotización, que no son ni tan pequeñas, son del mismo tamaño que las otras, pero y están casi que marcadas con marquesina y color amarillo, que dicen no se incluye en la cotización, pero eso muchas veces pasa, ¿no? Incluso terminan en las reuniones siguientes y más reuniones donde dice, oye, sí, yo debí haber leído la cotización. Wow, o sea, tú no lees tú nada más te fijas en el número, ¿no? Entonces, claro, eso sucede y sucede, mira, te digo, 90% de los casos. Y también, otra de las causas de transformación que se convierte en energúmeno es porque ellos mismos tienen problemas internos, ¿sí? O sea, hay unos problemas donde muchas veces, y especialmente en las obras más o menos grandes, que no hay una gerencia unificada, o sea, tú no tienes el trabajo completo, sino tienes una porción del trabajo,
pretenden muchas veces que tú seas el garante de los acuerdos por parte de ellos. O sea, ejemplo, ellos acordaste, son 3 partes, ¿no? Tienes 2 contratistas y el cliente. Tú acuerdas con ellos, con el jefe, acordaste unas cosas, pero llega el supervisor y te dice, no, vamos a hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y tú dices, bueno, ok. Tú, realmente tu trabajo ya está cuadrado, o sea, tú vas a hacer la manera. Entonces llega el jefe y dice, oye, pero este cambio, ¿por qué fue? Bueno, porque Sutanito lo aprobó y ya vamos a ver cómo hacemos para garantizar eso, ¿no? Entonces él te dice, bueno, pero es que tú hablaste conmigo algo. Sí, pero ¿cómo hacemos si digamos, o sea, la organización que es la cliente, realmente, o sea, y esta persona es representante de esa organización, te dice que lo hagas de otra manera? O sea, yo no sé si tú pudiste hablar con él o no, si te recordaste de otra cosa y cuadraron algo antes de la reunión. O sea, yo no tengo cómo entrar dentro de ese problema interno. Y te digo, también es muy común. Entonces, acá viene otra parte, ajá, y dice recomendación, en estos procesos, no se enfoquen en ahorrarles al cliente, sino en su oferta de valor. Entonces tú me decís, Raúl, pero ¿cómo no buscar ahorrarle de plata al cliente y tal? No, porque realmente el cliente no valora esto y genera ruido. O sea, ¿genera ruido o no? Bueno, o sea, a mí me ha generado siempre problemas porque siempre uno se enfoca en tratar de hacer lo mínimo, o sea, decirle, oye, no, pero no te cotice esto porque tal vez tú lo compras más barato por allá, o tú haces esto por acá, y realmente más bien si tienes los KPI, o sea, esta recomendación es como la sumatoria de las otras 3 anteriores, porque tienes este indicador donde los amigos te hacen un solo contrato y ya se olvidan de eso y esperan que tú entregues. Entonces, si tú le metes cambios y no leyeron nada, entonces eso va a implicar que tienes que hacer unos retrabajos o unos cambios de alcance y entonces eso los hace ver mal. Entonces, es preferible de un principio no enfocarse en darle, mira, tú quieres que te cotice todo, perfecto. La cuestión vale tanto. ¿Qué pasa? Aquí también está el tema de que, bueno, que tal vez te pones muy caro y es válido. Entonces, bajo ese criterio, ustedes lo que pudieran hacer es simplemente quedarse, o sea, plantearlo muy claro desde el principio. Mira, yo te voy a cotizar esto y esto y esto y ponerlo muy específicamente en la cotización de manera de que digamos, de que sea lo más competitiva posible. O sea, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero digamos, es la recomendación que yo les pudiera dar dentro de este proceso. Ok, seguimos. Ok, entonces, ajá, ¿cómo hacemos nosotros en el caso que tengamos unos cambios, ¿no? Vamos a hablar del anterior, que tú hablaste con el jefe una cosa y luego el supervisor te cambia la seña y tú, por supuesto, cumples lo que el supervisor te dice porque no sabes si hay, o sea, no estás en capacidad de saber si existe o no algo, ¿no? O sea, si hubo un cambio de última hora entre ellos. Y usas esta herramienta que está aquí, PAN, que se llama Minuta de Reunión. Esto lo comenté también en un video de Instagram donde les planteaba cómo eran las cosas. O sea, o qué herramienta usábamos para decirle que no a un cliente y sobrevivir al intento. Y esta minuta que está acá es una minuta que se llena a mano. Fíjate, tienes el objetivo de la minuta, de la reunión, que cuál es el nombre del proyecto, el número de la minuta, el lugar, preparada por fecha. Y aquí lo más interesante, colocas el nombre y apellido, empresa y firma. ¿Ok? Firma de la persona. Y los puntos tratados. Esta se llena a mano. La idea de esta minuta es que se llene a mano. ¿Por qué? Porque así las personas, normalmente, ¿qué es lo que pasa en una minuta de una reunión normal? Las personas están en la reunión, de las cuales si hay varias personas, unas están pensando en otras cosas, otras están pensando en el trabajo que tienen que hacer, que es fastidio que estoy en esta reunión, otras están pensando en que no tengo manera de salirme de esta reunión y tengo un problema familiar, etcétera. O sea, las condiciones, las causas que tú quieras. Siempre hay alguien que está anotando, pero esa persona tal vez se le olvidó anotar los puntos, un punto clave. Al fin, esa persona a la final de la tarde o el día siguiente te manda una minuta de reunión que por X, Y, Z tal vez tú no pudiste, o sea, tú no leíste bien o leíste rápido y tal vez el punto que te interesaba no estaba en esa minuta. Entonces, ahí el punto en particular está que si no se plantea instantáneamente o inmediatamente ese cambio, muchas veces ese cambio lo tienes que plantear por correo y dices, oye, esto no fue lo que hablamos. Entonces, cuando dices eso, la persona te dice, no, sí, sí se dijo y acordamos esto.
y tú no te acuerdas que eso fue lo que te dijo. Entonces, todas esas cosas o esos puntos de posible falla, lo corrige con este instrumentico que está aquí, que se llama minuta de reunión. Y es la principal herramienta que tú puedes utilizar en un proceso de negociación y cómo mantener acuerdos. ¿Por qué? Entonces, el principal beneficio, ¿cuál es de esto? ¿No? Voy a empezar a enumerar lo que tenemos acá. Fíjate. El principal beneficio es que todos firman. Todos los participantes firman. Entonces, acá tú anotas los puntos tratados, cuáles son, quién se va a encargar de eso. Por ejemplo, Sutanito o la empresa tal se quedó encargada de mandar el plot plan o el plano de tal cosa. Perencejito, organización tal, quedó encargada de mandar tal otra. Y así, ¿no? RGA quedó encargada de mandar el documento para tal fecha. Se aprobaron los siguientes cambios, paca, todo a mano. Y al final, tú dices quién está de acuerdo, o sea, qué otra cosa incluir dentro de la reunión. Eso fomenta que la gente primero esté pendiente, segundo, esté interesada en ver, o sea, en que lo que tú estás escribiendo sea lo correcto, y todos firman. Cuando todos firman es excelente. Inclusive, hasta las personas más ocupadas se toman el tiempo de firmarte la minuta. O sea, tengo 3 reuniones ya, oye, pero fírmame. Y todo mundo se detiene y te firma la minuta. O sea, es un tema de cortesía. Y también creo que hay un factor acá de como de sentirse parte de las cosas, ¿no? O sea, que igual quiero firmarla, ¿no? Porque estoy en la reunión y quiero firmar, quiero poner mi firma aquí. ¿Dónde las debes llenar? Entonces, ese es el principal beneficio, perdón, contra lo anterior, contra el caso de llenarla por correo. Muchas veces la gente contempla o la gente le parece que llenar la mano no es la mejor forma porque es poco profesional, pero digamos, en todos los años que tengo, todas se han llenado así y más bien incluso nos han dicho, oye, qué formato tan bueno, déjame sacarle una foto, mándamelo para yo adaptarlo a mi esquema y usarlo así, porque también hay muchas veces que pasa que la gente está en las reuniones y se pone a escuchar a los otros, a oírlos, mejor dicho, pero no a escucharlos. Entonces se ponen a dilatarse y no se anotan las cosas. Entonces al final, ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces este es un punto perfecto para aterrizarlo. ¿Dónde las debes llenar? Punto número 2. En todos lados. O sea, lleva formatos contigo. O sea, si estás en una obra, lleva varios formatos donde siempre los tengas a la mano y cualquier cosa que implique una toma de decisión como vamos a hacer esto, esto y esto, como el caso anterior, y venga una otra persona, no, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Tú dices, oye, déjame levantar la minuta entonces. Levantas la minuta, te toma, más bien gasta más papel que lo que implica lo que dices, y esta persona te firma, que entonces cuando venga el jefe, oye, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Ya acordamos esto? Bueno, pero es que esta persona me lo cambió, pues ya quita la minuta. Entonces, tú ahí no tienes más nada. Pero debiste haber hecho lo que sí, pero como yo me quedo dentro de, o sea, cómo yo puedo tomar partido entre lo que este me dice y lo que el otro me dice. Si el que me firma, ponte tú la evaluación o el avance es este otro. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas las más facilito con una minuta y queda sin problema. ¿Qué debe contener la minuta? Ya se lo comenté. Debe llevar todos los puntos clave tratados durante la reunión. Así sea la cosa más tonta que consideres que pueda afectar tu proceso, lo puedes anotar. ¿Y cuáles son los pasos siguientes? Bueno, los pasos siguientes normalmente tú le das al cliente para que le saque copia o lo escanee y tú lo mandas, o sea, tú te quedas con el soporte físico, lo escaneas, lo dejas en tu soporte digital y lo mandas al equipo de trabajo del cliente, que normalmente es el supervisor, el jefe, tal vez el gerente de planta, puede ser tal vez a la parte de compras y a otro área que sea importante en caso, incluso también te sirve para hacer acuerdos de pagos, se lo mandas también a la parte de finanzas y entonces eso también fomenta que los señores paguen más rápido o por lo menos le dice, oye, tú me firmaste una minuta que decías que tú finanzas me ibas a pagar a tal fecha, ¿por qué me estás diciendo ahora que tengo que ceñirme por tal proceso o cualquier cosa, ¿no? O sea, tú me aseveraste esto, ¿no? Entonces eso también sirve. Entonces lo mandas a correo a los involucrados y
ya quede un soporte bastante. Si ellos lo leen o no, ya no es tu problema porque realmente ya está firmado por ellos mismos. Entonces, aquí como un punto a tratar en la minuta, con esto no tendrás que retrabajar más nunca usando esta herramienta a menos que quieras, ¿no? Y eso es una acción realizada por Raúl González. Entonces, esto al final, no todos pueden ser tus clientes, ¿sí? Dependiendo cómo sea ese proceso y tan escabroso, tan fluido sea ¿cómo se llama? Esta montaña de piedras, no todos realmente pueden ser tus clientes. Muchos, tú sabes que tienes que tener un clic en los valores, en los cumplimientos de los tiempos de pago, en la filosofía. Y esto tienes que estar muy claro. Y nuevamente, esto es un factor emocional. Tú tienes que saber cuáles pueden ser tus clientes y cuáles no. ¿Sí? Si ellos no pueden ser tus clientes, tú tienes que realmente, tienes que no seguir trabajando con ellos. Pues. Y en RGA nos ha pasado, hay clientes que son de mucho nombre y hemos dejado de trabajar con ellos porque las condiciones que ellos imponen son leoninas para nosotros, por ejemplo. Y entonces yo prefiero trabajarle a otras empresas que tengan mejores condiciones y sea una relación mucho más fluida que estas otras que realmente buscan sacarte o la propiedad intelectual, o sea, o los conocimientos que tú tengas y no te pagan, o buscan, tú sabes, con pagar el más barato. O sea, esos clics, esos valores que ellos tengan contra los que tú tienes, si no hay un clic ahí, es muy, muy difícil que tú realmente puedas seguir trabajando y salir beneficiado de esa relación ganar-ganar, entre comillas. Y bueno, consideraciones finales sobre este proyecto o este webinar. Otras cosas que deberían saber son, primero, conoce rápido a tu cliente, esto es una cuestión interesante, aprende por dónde adolece y dónde tomar provecho, o sea, cuáles son sus time points de ese cliente. Y eso es algo que no es fácil, pero si tú puedes ver, por ejemplo, si el cliente por eso es importante las preguntas, esas que hablamos en las reuniones al inicio, porque el cliente, si tú agarras y le haces preguntas como, por ejemplo, oye, ¿y cómo han sido los otros desarrollos de ingeniería acá? Por decirte algo, ¿no? O cómo han sido los otros suministros de tal producto. Y ellos te hacen respuestas como, oye, la calidad no es muy buena, hemos tenido problemas con esto, ha sido muy intermitente, o siempre hay errores, o lo que sea. Eso te puede dar pie a ti para, dentro de tu oferta, enfocarte en esos aspectos muy específicos que ellos están diciendo. De manera de que eso te haga ser más visible ante eso. O sea, si tú, por ejemplo, es un factor donde la calidad no era muy buena, tú puedes sacar y decir, oye, pues entonces contamos con certificación ISO 9001 o tenemos tal aval de tal ente. O sea, ese tipo de cosas las sacas más a relucir y eso te hace ver mucho más atractivo ante el cliente. No hay dos clientes iguales. Los enfoques siempre deben ser totalmente diferentes, ¿sí? Tú puedes tener clientes parecidos, pero todos tienen puntos de dolor o pain points distintos. Entonces, tienes que tratar de hacer el enfoque digamos, dirigido a ese cliente en particular. Esta es la más difícil de todas, aprender a reconocer rápido cuando eres la tercera cotización. Y realmente aquí el tema es que la tercera cotización es la que yo llamo así, que es como third wheel en inglés, ¿no? O sea, que es como la tercera rueda. Y por eso esa imagen, ¿no? Que me llamó mucho la atención y me dio risa. La tercera cotización es la empresa que llamas como para cubrir el requerimiento técnico, o sea, un requerimiento de procura de tener tres cotizaciones, pero tú sabes que esa no va a ganar nunca. Entonces te hacen pasar por un trabajón y muchas actividades y tú sabes que no ibas a ganar. Entonces eso hay que tenerlo claro porque a veces pierdes mucho tiempo y realmente nunca o sea, es que no tenías chance ni cuando empezaste. Entonces, ese es algo que también tienes que reconocer porque a veces el trabajo que no haces tampoco es un tiempo que pierdes y lo puedes invertir
en otro punto. Y también es importante aprender a rechazar elegantemente una solicitud. Si la organización no es atractiva o ya no tienes clic, por ejemplo, es preferible hacer un rechazo elegante donde digas, mira, realmente estoy muy ocupado en el resto del año, realmente esa es digamos, la común, pues no estoy ocupado en el resto del año, no voy a participar, ¿sí? O sea, no puedo participar en esta licitación, muchas gracias, espero seguir contando con su consideración para las próximas, etcétera, 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 ¿sí? Siempre con la elegancia por delante. Y bueno, antes de concluir el evento, quisiera invitarlos a formar parte de este programa de coaching de negocio de emprendimiento que estoy creando. Esto surgió a raíz del webinar pasado, donde varias personas me solicitaron asesoría personalizada para darle un reimpulso a su negocio, a su empresa o su emprendimiento. Y realmente para mí es interesante, más allá del factor económico que pudiera implicar, que obviamente siempre es bien recibido, es más que todo poder aportar a esas, digamos, a las personas con consideraciones más allá de lo que yo puedo hacer en una presentación, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que son sesiones personalizadas, donde nos reunimos 1 hora cada 15 días para monitoreo, ¿sí? O para evaluar cómo estamos o qué han hecho de las cosas, digamos, yo los llamo las tareas que quedan por hacer, ¿sí? Y en donde evaluamos siempre o planteamos la evaluación del modelo de negocio, cuáles son los planes que podemos establecer, las estrategias, cómo analizar las aceleradoras en los casos de startups, ¿sí? O, por ejemplo, temas de propiedad intelectual. Hemos tenido ya, o sea, son varias personas ya o varios emprendimientos que están en este programa y, oye, me encantaría poder contar con ustedes y poderlos apoyar. Y por supuesto, como todo, siempre el arranque es lo más complejo, la inversión siempre es ajustada al tamaño del emprendimiento, ¿sí? Entonces, porque también no es lo mismo asesorar a una empresa que está arrancando, que son cosas más sencillas, a empresas que están evaluando, por ejemplo, hacer procesos de licenciamiento de producción, o que ya estás en procesos de patentamiento, o que estás quiero aplicar a tal aceleradora, ¿qué me recomiendas? ¿A cuál es mejor que otra? Entonces, bajo este criterio, ¿sí? Nosotros creamos este programa de coaching de negocios y emprendimiento, ¿sí? Entonces, bueno, con esto concluyo y les doy una frase final donde les digo, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades, de Peter Drucker. Y esta me gusta mucho también, esta frase, porque realmente es eso, ¿no? El líder de una organización depende mucho tiene que estar en la capacidad o ver qué cosas están en el mercado, qué situaciones están sucediendo de manera de ellos poder adaptarse y adaptar su organización a esos cambios. Las organizaciones más ágiles son aquellas las que resisten y más aún en estas situaciones de pandemia. Entonces, bueno, ha sido para mí un verdadero placer estar con ustedes, apoyarles. Aquí les dejo los contactos de las redes sociales de nosotros, @González Acuna, que es mi cuenta de Instagram, la cuenta de la empresa, que es en Twitter e Instagram, @RGA_Piso_IP, la cuenta de LinkedIn de la empresa, que es RGA Ingeniería Internacional, canal RGA, que es el canal de YouTube de la empresa. El mío próximamente lo voy a montar. Ya hay unos videos viejos de algunos premios que me he ganado en el pasado, pero voy a actualizarles con las cosas nuevas. Y mi correo electrónico para todos aquellos que ustedes quieran enviarme algo, rgonzalez@rgaint.com. Y nuestra página web www.rga-it.com. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, siéntanse libres yo no tengo bloqueado ningún acceso sí, no tengo ningún acceso o bloqueo ¿cómo se llama? Micrófono,
pero pueden mandarlos por chat o pueden mandarlos digamos, por micrófono. Ha sido un gusto para mí. Bueno, quedo a la expectativa de sus preguntas. Ok. Aquí tenemos, si quieren mandar algún mensaje, ok, ya están escribiendo por el chat. Aquí conecta Miguel Olivares, dice, Raúl, con Google Meet creo que es más fluido para una próxima vez. Perfecto, Miguel, sí, incluso estamos pensando en colocarlo para una próxima oportunidad. Yaritza Hernández comenta, excelente aporte lo de la minuta instantánea. Chévere, Yaritza, excelente. Miguel Olivares dice, gracias por la ayuda, Raúl, pude conocerte en el Palmar. Ay, qué gusto, Miguel, de verdad que sí. Uno, digamos, es parte de uno de nuestros principales clientes, el Palmar. Un gusto. Luisa Villamizar, gracias por compartir. Miguel coloca, podríamos organizar una charla sobre implementación de Digital Twins para procesos, ¿sí? Vale, claro que sí, con todo el gusto. ¿Sabes que el Palmar conmigo cuenta 24/7 prácticamente? Nosotros al Palmar le hicimos eh, el proceso de, ¿cómo es que se llama eso? Eso fue la coordinación de protecciones eléctricas del Palmar, que llegamos lamentablemente hasta nada más la preevaluación por temas de presupuesto. Hicimos y empezamos también con la auditoría energética que se pausó también. Y ¿cómo se llama? Y hicimos el proyecto de Montalar, el de extracción y el diseño del cuarto limpio. Diseño y construcción, que ese es uno de los que monté en la cuenta de Instagram de la empresa. Comenta también Jenny. Gracias por todos tus aportes, como siempre concretos y bien ilustrativos. Gracias, Jenny. Un gusto volver a contar contigo aquí. Miguel vuelve a decir, soy el que era ingeniero de refinería, compartimos en oficina, era externo. Chévere, Miguel, excelente. Bueno, cuentas conmigo, ya tú sabes. Yaritza comenta que aprendí mucho, gracias, estoy interesada en tu servicio, trabajo independiente en el área de calidad, pero me gustaría manejarme mejor en el proceso de negociación. El tema de alcance me hizo mucho clic. Sí, Yaritza. Bueno, primero estoy a la orden en lo que tú necesites. Me puedes escribir por correo sin ningún problema y conversamos. O también por Instagram, como tú quieras. Sí, el tema del alcance el tema del alcance es un punto importante aquí porque ¿cómo se llama? Normalmente el cliente es que es algo, no necesariamente es que el cliente sea así, es que es algo psicológico, donde tú acotas algo, la persona inclusive espera otra cosa y la reunión entre esas dos visiones, la tuya y la de él, tal vez no sean compatibles, o sea, o hay una gran diferencia. Entonces tú cotizaste algo en mente y la otra persona no está, ¿cómo se llama? Eh, no está pensando eso mismo y en función de ello tienes que hacer esas uniones. Pues entonces, claro, esa diferencia es lo que tú manejas con los alcances. Si tú los alcances no los delimitas muy bien, el cliente sigue esperando algo, tú estás esperando otra cosa y al final es un choque de trenes que puede no terminar bien para ti por eso mismo, porque si no está bien delimitados los alcances, nuevamente aquí, o sea, si no están delimitados los alcances, tienes todas las de perder. Si están delimitados los alcances y tú quieres mantener al cliente, porque eso, obviamente ese roce te afecta, y no te voy a decir que, que no me han castigado más de una vez por todos estos procesos ¿cómo te digo? De decir que no y sobrevivir al intento. Más de una vez sales castigado y pasas sin trabajarle a ellos como 2 años, pero bueno, es parte o sea, tampoco te garantizan que te van a dar el trabajo siguiente. Pero sí, hay un roce que puedes prever, pues, o sea, y si no lo manejas bien, digamos, al final puedes salir perdiendo, incluso hasta quebrar, pues, ¿sí? Conecta
Miguel, ahora tengo mi empresa. Muy bien, Miguel. Claro, yo recuerdo, creo que tú trabajabas CBT, creo, ¿no? En, Tú creo que estás en Chile ahorita, ¿correcto? Susana, ay, se salió. Ok. Susana dice, muchas gracias, Raúl, por compartir tus experiencias. Ha sido de gran ayuda. Perfecto, Susana, siempre a la orden. José Ferrer, excelente ponencia. Quisiera hablar contigo sobre el sistema de energía solar y plantas eléctricas. Tengo muchos clientes de Maracay que están en ese servicio. Te pido el correo. Perfecto, José. Un gusto. Ok. Este es privado. Mayela, un gusto. Ok. Perfecto, Miguel. Excelente. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre el tema de la, ¿cómo se llama? De este tema, o sea, de la parte de las negociaciones o algún punto en particular? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, aquí está, ok. Perfecto. Ok, vale, voy. Entonces, José Carrillo me dice, ¿cómo lidiaste con licitaciones viciadas o sesgadas? Es trabajo perdido. Lo que pasa es que las licitaciones viciadas muchas veces me ha provocado, cuando tengo vicio, que eres la tercera cotización, eh, tirar los precios al piso, o sea, casi que jugar a costo, como para, ¿sabes? Como para fregarles un poquito la paciencia a la gente, porque cuando son viciadas, normalmente son con sobreprecios, ¿no? Entonces, jugarle a eso, pero también es un riesgo tal vez innecesario que no debes correr, pues. Entonces, en función de eso, normalmente es trabajo perdido, ¿sí? Porque primero no sabes cuándo son viciadas, y cuando son viciadas, si tienes la duda que eres la tercera cotización, es preferible renunciar o, bueno, o cotizar para no, o sea, si te diste cuenta tarde, ya termina la pues. Tal vez corres con suerte y digamos, te la dan porque X, la persona se salió, o además de un proceso, pero en gran parte es un trabajo perdido. Miguel dice, hay que hablar de las evaluaciones, quién lo hace, cómo cuantifican tu trabajo. Bueno, las evaluaciones depende. Si una evaluación de proyecto, el proyecto en particular, tú tienes un proceso digamos, si es un proyecto, tú planteas en tu cotización los entregables que tú vas a hacer. Y van a ser el entregable A, B y C, por ejemplo, memoria, conceptual, especificaciones, cómputos, hojas de especificaciones, etcétera, ¿no? Eso, cuando tú lo entregas, tú generas un documento, o sea, tú generas unos lapsos de esperas de la aprobación y tú emites factura inmediatamente. En teoría, el cliente debería tener a alguien que pudiera revisar esa información y por lo menos hacer las preguntas, por lo menos decir, mira, explícame qué significa esto, que no lo entendí muy bien. Sí, o sea, que le aplique, ¿cómo se llama?, sentido a lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, como ingeniero tienes como una noción de que eso sucede, o de que eso está bien, ¿no? Más allá que técnicamente no sea 3,5 sino 4, ¿sí? Eso. Eh, Eso es en el caso de los proyectos, ¿no? En el caso de las obras, tú tienes que tener un mecanismo de levantamiento de métricas y una vez culminada una sección del proyecto, levantar la evaluación. O sea, levantas la métrica, usas los precios unitarios y si no tienes, o sea, bueno, y facturas, ¿no? Tú pasarías la evaluación cuando ya sobrepase el anticipo que te suministraron, porque si no, no tiene sentido, o vas facturando sobre el monto anticipado. Entonces tú, por ejemplo, te anticiparon el 50% y tú facturaste el 20%, vas 20%, después el otro 20%, ya llevas 40%, y ya a partir de la próxima, tú que sea el 60%, tú ya tienes el 60%, ya te deberían pagar el 10%, o sea, deberían pagarte el 10% de esa factura, pues, porque ya con el
tercer 20 ya tienes más del 50% cubierto. Eso sin hacer cambios. Si hay cambios, tú deberías, bueno, levantar lo que es el APU y ya. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Espero que hayan contestado esas preguntas. O sea, que quedaron bien contestadas para ustedes.